tardes. Cuando llegué estaba medio vacío y ahora está medio lleno. No sé si es por las constancias o porque realmente quiero felicitar al comité organizador, que es muy interesante y sobre todo dirigido a un segmento que generalmente es olvidado, a los médicos de primer contacto. Entonces, una felicitación a la mesa directiva, René, Arturo. Y pues vamos a empezar. Esta plática originalmente estaba pues designada al doctor Stoppen. Sin embargo, por causas de fuerza mayor, él no pudo estar conmigo, pero gran parte del material es de él y quiero hacer la constancia. Los objetivos de esta presentación es definir qué es un incidentaloma, hablar algo de las generalidades de los métodos de imagen, que son muy importantes en nuestra vida cotidiana como médicos, qué características tienen este tipo de lesiones, un algoritmo recomendado, aunque pues no hay uno que sea perfecto, sino este se puede incluso diferenciar de acuerdo a la infraestructura de los sitios y hablar de las conclusiones. El incidentaloma, entonces, es cualquier lesión descubierta en forma casual, fortuita, no por una indicación precisa. Generalmente son estudios de ultrasonido que se realizan en un chequeo médico o por algún síntoma poco específico como molestias en el hipocondrio o en el epigastrio, y es donde se detectan este tipo de lesiones. Puede haber ausencia o síntomas, como dije, inespecíficos o algo, y estos se detectan al hacer este tipo de estudios. Generalmente, estos estudios fueron originados para la glándula suprarrenal, porque antes de que existiera el ultrasonido, la tomografía, pues los órganos invisibles para la radiología básicamente eran las glándulas suprarrenales y el páncreas. Sin embargo, bueno, eso ya fue historia y es como los niños no se imaginan cómo vivíamos sin computadoras, ¿verdad? Pues nos tocó a todos los médicos escribir en la máquina, lastimar los dedos. Y bueno, en la actualidad es muy sencillo ver las glándulas suprarrenales, como en este paciente con un cáncer de pulmón, en el cual tiene una incidencia alta de metástasis a las glándulas suprarrenales, y mediante el PET-CT, pues obviamente tenemos un diagnóstico preciso de actividad tumoral. El incidentaloma va a estar en relación con la prevalencia regional del tipo de patologías, y la detección ha aumentado en relación a la mejoría en cuanto a la resolución temporal y de contraste de los métodos de imagen. Algunos de estas lesiones van a plantear realmente retos para el diagnóstico y sobre todo para el tratamiento de estos pacientes, y van a desencadenar todo un proceso de estudio orientado a qué es este tipo de lesión y cómo debe tratarse. Como ya mencionaba, el ultrasonido es el que descubre la mayoría de estas lesiones. Afortunadamente, la mayoría son lesiones benignas, hasta un 75%, pero en todas hay que caracterizarlas para ver cuál es la naturaleza, y esto ha permitido hacerlo gracias a los avances tecnológicos, al conocimiento, a la concientización de seguir estudiando este tipo de lesiones, lo cuales pues van a mejorar el diagnóstico y el tratamiento oportuno y eficaz de estas lesiones. Obviamente, las lesiones, si resultan ser malignas, pues van a tener un mejor pronóstico porque van a ser tratadas en forma más precoz. Los progresos técnicos están en todas las modalidades de diagnóstico, así como con la utilización de medios de contraste, protocolos diferentes de inyección o algunos medios de contraste que ya son específicos, como los que utilizamos en la resonancia magnética. Y este es un caso de una lesión incidental. Obviamente, esta lesión no va a causar ningún síntoma, está en la porción central, no es subcapsular, y se detecta fácilmente por la diferencia de la lesión en cuanto a la ecogenicidad con el resto del hígado. El ultrasonido obviamente tiene que ver mucho con el operador que lo hace y la máquina, la calidad de las máquinas, pero también contamos con una serie de aditamentos como el Doppler color, el Doppler de potencia, que nos va a dar una mayor sensibilidad en lesiones de flujos bajos,
o la utilización de medios de contraste en ultrasonido. Aquí podemos ver el caso de esta lesión focal hipoecogénica en relación al resto del parénquima del hígado, el cual al inyectarse el medio de contraste hay un realce muy importante y el lavado posterior o el washout, y este es el caso de un hepatocarcinoma. Obviamente la tomografía computada pues, ha sido uno de los grandes avances, sobre todo los tomógrafos, ya que son multidetectores, que son muy rápidos, con una posibilidad muy fina de hacer cortes muy delgados y obtener reconstrucciones multiplanares en diferentes planos o en tercera dimensión, y sobre todo ayudados por los protocolos de inyección dinámica y la adquisición de imágenes. La resonancia magnética también, aunque la física es diferente, pues vamos a depender mucho de las secuencias rápidas para evitar artificios, las cinéticas del contraste. La resonancia pues va a tener una gran posibilidad de diferenciar diferentes fluidos o tejidos. Actualmente pues ya tenemos la posibilidad de hacer elastografía para cuantificar la dureza o el porcentaje de grasa dentro del hígado, sin necesidad de hacer inyecciones de contraste, y es un estudio pues que es global, se ve todo el hígado, es relativamente rápido, como ya mencionaba, los contrastes hepatoespecíficos muy útiles para neoplasias y las técnicas de angioresonancia. El ultrasonido pues obviamente nos va a permitir diferenciar con mucha precisión aquellas lesiones que contienen líquida y que les nombramos como ecolúcidas o anecoicas, con algunas excepciones como pueden ser el caso de las lesiones por linfoma, las cuales pueden verse muy hipoecogénicas o anecoicas y no confundirlas con líquido. Obviamente las sólidas se van a ver ecogénicas, pero está en la gama de aquellas lesiones mixtas, y sobre todo también podemos analizar la dureza del tejido hepático, así como ver las características de estos vasos mediante el Doppler color. Esta es una tabla, bueno, lo único que quiero es que vean que hay diferentes tipos de lesiones, algunas del desarrollo embriológico, otras neoplásicas, otras de tipo inflamatoria y otras misceláneas, como se mencionan aquí, y que vamos a tratar de ir viendo en forma un poquito más, con mayor profundidad. Las lesiones quísticas, como un quiste biliar, es una lesión focal muy común, la podemos ver, sobre todo son lesiones pequeñas. Esto depende de una alteración del desarrollo embriológico, y la mayoría son únicos y con diámetros menores de 3 centímetros. Y las características, como ya sabemos, de una lesión quística es una lesión que no tiene ecos, el contorno es muy regular, hay el reforzamiento posterior, y esto nos da una sensibilidad y especificidad muy altas del más del 90% con ultrasonido. El diagnóstico diferencial pues, es más teórico que práctico, y hay diferentes tipos de quistes, como los correspondientes a la enfermedad de Caroli, los abscesos, las metástasis necrosadas, los amartomas, y entre los cuales pues, hay que diferenciar muy bien los quistes hidatídicos, porque muchas veces se puncionan. En México no hay afortunadamente muchos quistes hidatídicos, pero que pueden causar una reacción anafilactoide importante. No confundir un quiste con un quiste complicado que puede ser infectado o una neoplasia necrótica, ¿verdad? O tumoraciones que tienen aspecto quístico, y sobre todo la coexistencia de lesiones, o sea, encontrar un quiste no va a descartar que pudiera haber otras lesiones, como podemos ver en este ejemplo, una lesión quística muy grande que ocupa la lengüeta hepática, y el resto en esta reconstrucción aparentemente está normal, pero si no hacemos un rastreo completo, pues vamos a desapercibir este tipo de lesiones, que en esta es muy grande, pero puede haber otras de menor tamaño. La martomatosis biliar es un padecimiento que es raro, ¿verdad? Se detecta mucho en autopsias, bueno, mucho es un decir, 0.69%, pero el problema es que nadie piensa en esto realmente. Es una variante de la enfermedad fibropoliquística congénita, como ya mencionaba,
enfermedad de Caroli, enfermedad poliquística hepática. Y en el ultrasonido, pues lo podemos ver así, con unos cuantos quistes pequeños, ¿verdad?, que en la tomografía son más evidentes, y estos muchas veces se mencionan únicamente como quistes, ¿verdad? En la resonancia magnética, por esta mayor posibilidad de discernir entre diferentes tejidos, podemos ver quistes muy pequeñitos que pueden estar en ambos lóbulos, y en una colangioresonancia es increíble la cantidad de quistes que podemos ver, ¿sí? Esto es una amartomatosis biliar, o también conocida como complejo de Von-Meyenburg, que es una malformación congénita por falla de involución de estos conductos biliares, que raramente puede desencadenar a un colangiocarcinoma, no hay predisposición genética, y las características microscópicas son las que se mencionan aquí. La presentación es generalmente asintomática, es un incidental encontrarlos, pero ocasionalmente puede haber dolor en el hipocondrio derecho, sensación de plenitud. Los exámenes de laboratorio generalmente son negativos, se presentan a cualquier edad, no hay predominio en género, y la historia natural es la que ya les mencionábamos, no hay cambios en estudios de seguimientos, pero puede haber algunos que se compliquen con microabscesos o, como ya se mencionaba, una transformación maligna. Y este es un caso que a lo mejor se recuerda a Arturo, ¿verdad?, que es un paciente que tuvo una infección de un quiste, de una enfermedad amartomatosa, ¿verdad?, y que hubo necesidad de drenarlo por los síntomas que causaba, ¿sí? Los quistes, como mencionaba, pueden ser simples o pueden ser mixtos, como en este caso, que está calcificado. Algunos abscesos ya antiguos, incluso amibianos, se pueden calcificar. Hay algunos que tienen septos, ¿verdad?, y otros que tienen niveles líquidos que se ven en la tomografía o en la resonancia magnética. Vamos a pasar a otras lesiones. El hemangioma es el tumor benigno hepático, o en general más frecuente de todo el hígado. También es un diagnóstico que se hace en pacientes asintomáticos como un hallazgo incidental. Es muy ecogénico en ultrasonido, como el caso que les enseñaba al inicio de esta charla. Por tomografía computada es hipodenso en la fase simple, o sea, menos que el parénquima hepático, pero va a tener un comportamiento de reforzamiento que es periférico, lobular, de la periferia hacia el centro, y que en las fases tardías de 10, 15 minutos se hace isodenso al resto del parénquima. Esta es la imagen que veíamos. Esto lo vemos con cierta frecuencia en los estudios de chequeos médicos, ¿verdad?, porque puede estar hasta en un 20% de los pacientes en general. Predomina en las mujeres en el segmento 7 y generalmente es único en el 90% de los casos. La mayoría son pequeñas, hipervasculares, y hay que hacer el diagnóstico diferencial con angiomas, o sea, las malformaciones vasculares, o el hepatocarcinoma, que es una causa de caracterización muy importante de este tipo. Hasta 1 de cada 7 pueden tener un comportamiento atípico, y la resonancia magnética pues va a tener este tipo de alteración. Aquí les muestro las imágenes, una imagen hipodensa que tiene un realce globular periférico que va incrementándose en la fase venosa, y en la fase tardía es completamente isodensa al resto del parénquima. Este es el comportamiento típico de un hemangioma hepático. Sin embargo, aquí vemos 2 hemangiomas, uno subcapsular, ¿verdad?, y esta es la fase arterial, vean el aspecto globular, pero hay otro más pequeño aquí que se llena rápidamente, ¿sí? Y este es el tipo de hemangiomas que puede causar cierta confusión con el hepatocarcinoma. Claro, estos no van a tener una fase de lavado, ¿verdad?, sino que van a mantenerse densos, y se les denomina como hemangiomas de llenado rápido. La resonancia pues tiene un comportamiento similar, y pues hay de tamaños a tamaños. Este es un hemangioma muy grande en el lóbulo derecho, tiene otro en el lóbulo izquierdo. Este sí se comporta pues más fácilmente con el reforzamiento lobular, pero aquí también vemos que hay estos pequeños acúmulos de contraste que en las fases tardías se van llenando
hacia el centro. Algunos pueden tener cicatrices internas, las cuales pues no van a reforzarse aún en fases tardías. Las reconstrucciones pues nos permiten ver en esta fase cómo llega la sangre y da este aspecto globular periférico de estos hemangiomas. El riesgo de estas lesiones que muchas veces se confunden con tumores y algunas veces los radiólogos nos equivocamos y decimos, no, pues es un tumor maligno y pues mejor hazle una biopsia, ¿sí? Y este es el caso de una paciente desafortunada que confundieron un hemangioma cavernoso gigante con un hepatocarcinoma, le tomaron una biopsia, la paciente se fue a cirugía, tuvieron que transfundirla 20, 25 unidades y nos llamaron para hacer una arteriografía de emergencia en la cual pues vemos que este es el sitio de la hemorragia, esta es el llenado, digamos, globular habitual del hemangioma y la tratamos mediante una embolización súper selectiva, mediante un microcatéter de esta lesión. La paciente pues afortunadamente sobrevivió, ¿sí? Y si ustedes pueden ver dónde estaba la aorta, ¿verdad? Este es el tronco celíaco y estaba pues desplazada hacia la izquierda más o menos 3-4 centímetros, lo que tenía pues alrededor del hígado era básicamente sangre, ¿sí? Estas son lo que vemos en este otro tipo de lesiones, que por las características del ultrasonido pues podemos decir que es un hemangioma, pero es una lesión que contiene grasa también, que no es muy frecuente, ¿verdad? Es ecogénica y que en esta paciente, vean aquí está la lesión, es hipodensa igual que la grasa subcutánea, pero si nos fijamos hay otra lesión similar en el riñón y le falta el riñón derecho. Estos son angiomiolipomas, ¿verdad? Renales o amartomas renales con un angiomiolipoma hepático. Y este riñón lo perdió durante el embarazo, ¿verdad? Porque pueden sangrar cuando miden más de 4 centímetros. La hiperplasia focal nodular es el segundo tumor benigno más frecuente. 20% se pueden asociar a hemangiomas, ¿verdad? Y el ultrasonido nos da un diagnóstico, pues, de precisión más o menos en un 80%. Aquí está la lesión. Es la respuesta hiperplásica, una malformación vascular. Todos los componentes normales del hígado están presentes, pero desarmonizados. Tiene hepatocitos funcionantes, conductos biliares que están truncados y células de Koffer. Las características es que no tienen cápsula, pueden tener una cicatriz central con tejido mixomatoso, lo cual es una característica de este tipo de tumores, vasos prominentes y una disposición de los vasos arteriales que salen del centro hacia la periferia y que le dan esta característica en ruedas de carreta o de un rinde o un coche y drenan hacia las venas hepáticas. Aquí podemos ver una lesión por ultrasonido, ¿verdad? El Doppler, cómo salen de la arteria central hacia la periferia, ¿verdad? Y este es el Doppler de potencia, que también nos muestra este patrón. La tomografía y la resonancia pues, nos van a dar una mayor definición vascular con estas técnicas de angiotomografía. Y estas lesiones generalmente son solitarias, más frecuentes en mujeres, generalmente miden menos de 5 centímetros, pueden tener localización subcapsular y si un paciente tiene esta lesión, es subcapsular y presenta dolor súbito muy intenso, tengan cuidado y hay que hacer un estudio de urgencia porque pueden tener una hemorragia. Como en este paciente, esta ya no es el estudio en la fase aguda, sino que ya había tenido la hemorragia y por eso se ve esta sangre ya totalmente hipodensa. Cuando es en fase aguda se ve más densa, como se ven también las hemorragias cerebrales agudas. Y esta es la hiperplasia focal nodular, la cicatriz central. Vean las características, aquí va la arteria y va hacia la periferia. Las reconstrucciones que se hicieron, estas son reconstrucciones en tercera dimensión, en las cuales nos ayuda mucho a los que hacemos intervención, pues para saber de dónde proviene, cuántas ramas hay, que son las que van a ser tributarias para la embolización, como fue en este caso de este paciente. Y que en el control
pues está la acumulación del lipiodol utilizado para la embolización, así como una espiral de alambre que corresponde a estos alambritos que nos sirven para obstruir totalmente estas ramas. Y aquí hay un bloqueo total de esta rama arterial, ¿sí? El adenoma también es una lesión benigna, no es frecuente. El diagnóstico diferencial hay que hacerlo con una hiperplasia focal nodular y un hepatocarcinoma. A veces es difícil o imposible hacerlo. El contexto clínico ayudan, y así como la presencia de una cápsula, y en ocasiones pues hay que hacer una biopsia para este tipo de diagnóstico. Y aquí podemos ver en el ultrasonido una lesión que se ve mixta, ecogénica, con una hipoecogenicidad alrededor, y esto se debió a que este adenoma tenía un componente hemorrágico interno que se señala en esta flecha. El adenoma es una lesión hipervascular, generalmente se presenta en mujeres con antecedente de toma de anticonceptivos orales, y cuando se complican por ruptura y hemorragia van a dar un dolor muy agudo, como les mencionaba, igual que la hiperplasia focal nodular, y generalmente son únicas. Aquí podemos ver esa misma lesión, ¿verdad? El comportamiento en la fase simple, hipodenso, muy hipervascular en la fase arterial aguda. Se hace isodenso en la fase venosa, ¿verdad? Y pues aquí alcanzamos a ver ya en la fase de excreción cómo se mantiene la isodensidad con el hígado. El tipo de circulación de la periferia, ¿verdad?, hacia el centro, muy parecido a lo que pasa con los hepatocarcinomas, las reconstrucciones tridimensionales. Y hablando ya de tumores malignos, el hepatocarcinoma pues es el más frecuente como tumor primario del hígado maligno, y representa el cuarto tumor maligno más frecuente, pero es la tercera causa de muerte por cáncer de todas las neoplasias. Obviamente hay factores de riesgos que ya se han mencionado: hepatitis B, hepatitis C, esteatohepatitis, hemocromatosis, puede ser único o multicéntrico, como ya también se mencionó, y en pacientes que tienen estos factores de riesgo es importante hacer vigilancia con un ultrasonido semestral para la detección temprana de este tipo de lesiones, ¿sí? El 90% de los hepatocarcinomas se va a desarrollar en un hígado cirrótico, y las características dinámicas en un estudio dinámico, en la fase arterial va a haber una irrigación dominante arterial con una lesión hipervascular. La fase venosa portal puede haber el máximo reforzamiento, y en la fase venosa de aproximadamente 2 minutos va a haber un lavado de esta lesión. Puede haber una pseudocápsula tumoral, la cual se ve como una hipodensidad anular, pero que depende básicamente de estos hepatocitos que sí están concentrando el contraste y que están comprimidos. Por eso se le menciona como una pseudocápsula. Y aquí podemos ver la fase simple, hipodensa, un realce durante la fase arterial, como vemos el contraste. En la fase venosa portal, a los 60 segundos, vemos que se empieza a lavar, y a los 2 minutos ya hay un lavado. Este es el patrón característico de este tipo de lesiones, ¿verdad? Y en un hígado cirrótico, con estas características, ya sean por tomografía o por resonancia magnética, ya no es necesario hacer una biopsia para hacer el diagnóstico. La angiotomografía, pues vemos cómo estas ramas son las que nutren al tumor, y que cuando hacemos la embolización nos permiten ver cuál es el camino y qué arterias tenemos que ir a tapar, ¿verdad? En tercera dimensión pues son más impactantes las imágenes, y aquí vemos que hay varias lesiones, un tumor multicéntrico, y esta es una arteriografía súper selectiva en la cual pues vemos el sitio de la tumoración acá en la parte alta del hígado, cómo hay el reforzamiento, ¿verdad?, y ya la oclusión del tumor mediante el lipiodol, micropartículas y un coil. El colangiocarcinoma es el segundo tumor primario más frecuente del hígado, y tiene un patrón de reforzamiento característico que, a diferencia del hepatocarcinoma, aunque sí hay un reforzamiento arterial, este va a ir creciendo, ¿verdad?, durante las diferentes fases, y hay que hacer tomas tardías de 15, 20 minutos en las cuales se hace isodenso, algo que no pasa con el hepatocarcinoma, ¿sí? El colangiocarcinoma es un tumor primario de la vía biliar.
Hay varios tipos, el intrahepático, el tumor de Klatskin y el de las vías biliares extrahepáticas. Esto es un corte patológico y esto es lo que ya les mencionaba. Vamos a ir más rápido. Las metástasis son otro tipo de lesiones que podemos ver en forma incidental, ¿verdad? Pueden ser hipo o hipervasculares. Aquí vemos las lesiones que son hipovasculares y que se hacen evidentes al aumentar el reforzamiento del parénquima. Y este tipo de lesiones pues generalmente pueden ser por un cáncer colorectal, pueden ser igualmente de pulmón, de mama, de estómago o de páncreas. Y aquí podemos ver cómo en las diferentes fases se hacen muy evidentes. Y aquí vemos la etiología de estas metástasis, un cáncer en cuerpo y cola del páncreas. Este es una metástasis por un tumor del estroma gastrointestinal, metástasis por un cáncer de mama, ¿verdad? Estas son metástasis de diseminación peritoneal que hacen una indentación sobre la cápsula hepática y generalmente las vemos en cáncer de colon del lado derecho o en cáncer cérvico-uterino. También puede haber hipervasculares, como son las tumoraciones correspondientes a cáncer renal, a tumores neuroendocrinos o a melanoma. Y en este caso fue una metástasis de un cáncer renal, el cual también fue potencialmente embolizado por vía transarterial. Y finalmente vamos a hablar de lesiones que parecen lesiones, pero no son más que algunas situaciones especiales, como a veces la inserción del diafragma puede causar indentación y una imagen focal, la esteatosis hepática focal, hígado sano en esteatosis difusa o la esteatosis multifocal. Esta es la representación de tejido graso adyacente a la fisura del ligamento falciforme, que lo vemos con frecuencia y que no debe ser confundido con una lesión tumoral. Esto es hígado sano, ¿verdad? Una lesión de parénquima sano en un hígado con esteatosis difusa. Aquí vemos que las características son que los vasos van a atravesar a la esteatosis, ¿verdad? Esto es una esteatosis geográfica. Hay áreas de hígado sano, como esta, aquí en el segmento 1, en relación con el resto del hígado que está con esteatosis. Y pues podemos ver lo que les mencionaba, pequeños vasos que cruzan los sitios de la esteatosis. Y esto es una esteatosis multifocal, ¿sí? Esto sí espanta a cualquiera, porque parece un hígado metastásico, pero son focos pequeños de esteatosis en un hígado por el resto sano. Obviamente, muy frecuentes son los abscesos hepáticos. En la actualidad, pues la mayoría son epiógenos, pero aunque todavía hay amibianos. Este es una imagen de un absceso calcificado. Vean, desde la fase simple se ve denso y no hay un realce notorio durante las diferentes fases. Y este es un esquema muy sencillo en el cual pues, las lesiones que vemos generalmente por ultrasonido o son quistes o son imágenes ecogénicas. Estas, la mayoría son hemangiomas, ¿verdad? Y si es una imagen característica, pues generalmente decidimos vigilarlas, pero si es atípica, hay que recurrir a la tomografía o la resonancia para determinar el tipo de comportamiento con el medio de contraste. Si es otro tipo de lesión, pues vamos a tener que hacer tomografía o resonancia para ver si es una hiperplasia, un adenoma o algún otro tipo de tumores, como los que ya vimos. Y en ocasiones pues hay que recurrir a la biopsia, teniendo en consideración de haber descartado aquellas lesiones que no se deben de biopsiar. Y si hay que biopsiarlas, hay que, ahora sí, saber por dónde hay que meter la aguja para evitar que se compliquen. En conclusión, los encelentalomas se encuentran en frecuencia creciente debido a que más frecuentemente se hacen estudios de ultrasonido o de imagen y que los equipos tienen más alta resolución y obviamente pues hay una mayor capacitación del personal de la salud.
Sin embargo, pues todos estos plantean retos de diagnóstico y tratamiento. Afortunadamente, la mayoría son tumores benignos, pero cuando reconocemos que puede ser algo maligno, obviamente al detectarlos en forma más temprana pueden mejorar su pronóstico. Obviamente requieren de un diagnóstico etiológico con un algoritmo de estudio muy apropiado, y para esto pues es importante que vean al radiólogo no como un fotógrafo pues más profesional, sino que es un consultante realmente en la vida diaria y en el manejo de sus pacientes, y que pues el manejo correcto es parte de nuestra vida diaria y de los que hacen ultrasonido. Muchas gracias.